Descubre la historia más hermosa que jamás hayas visto hoy. Te prometo que no es una promesa vacía. Es una historia hecha de cosas pequeñas, de gestos cotidianos que cuando se juntan se vuelven extraordinarios. Comienza en una carretera de tierra, en una tarde en que el sol bajaba como si quisiera despedirse despacio, y en ese polvo se encontraron dos ritmos de vida que parecían no tener nada en común. ¿Te pasó alguna vez sentir que una sola mirada cambió el resto del día? Esta es una de esas miradas. Julio siempre había sabido moverse entre luces y cristales. Sus días eran mapas de horarios, reuniones que parecían inacabables, cenas formales con sonrisas calculadas, habitaciones de hotel que olían a limpieza y a una ausencia que él todavía no sabía nombrar. El mundo le había dado estabilidad, una elegancia que le sentaba bien de cara al resto del mundo. Pero por dentro todo era una sala vacía. Había silencios que no resultaban cómodos, eran huecos que el trabajo no llenaba. En la ventana de su piso alto, la ciudad se extendía como un tablero luminoso, y muchas noches él se quedaba mirando las luces y sintiendo con vergüenza que nadie miraba hacia adentro. Beatriz vivía con el ritmo contrario. Sus mañanas empezaban temprano, con la madera de la mesa aún tibia, y la estufa calentando el hueco donde haría los dulces del día. La mercería donde trabajaba era un lugar de hilo, conversación y pequeños intercambios que la mantenían conectada con la gente del barrio. Sus manos conocían la masa, el azúcar, la textura exacta del dulce que debía quedar ni muy blando ni demasiado firme. Su vida no era grandiosa ni se anunciaba en titulares. Era un tejido de cosas sencillas. El saludo de la tía Rosa al abrir la puerta, el aroma de la panela en la cocina, el sonido de las monedas cayendo sobre la madera para pagar una compra. Había en su rostro una calma que no necesitaba ser expuesta. Se veía en la forma en que ella escuchaba, en cómo sostenía la mirada cuando alguien le contaba algo, como si le diera al otro un lugar para reposar. El encuentro ocurrió sin plan alguno. Julio había decidido por primera vez en mucho tiempo apagar su teléfono y tomar una ruta sin destino. Conducía por una carretera de tierra que llevaban a un pueblo que no conocía. Buscaba, tal vez sin saberlo, algo que no era posible comprar. Un respiro. Fue allí, con el polvo dibujando sombras en el parabrisas, donde vio una pequeña mercería al borde del camino y un cartel hecho a mano que anunciaba dulces caseros. Su auto, con el olor a cuero y a perfume caro, parecía fuera de lugar entre las bolsas de harina y un viejo mostrador de madera. Cuando bajó del coche, el viento levantó unas hojas y dejó un rastro de polvo sobre sus zapatos. Beatriz estaba detrás del vidrio, con el delantal manchado de harina, colocando potes en el estante. Al verlo, sonrió sin expectativas. Saludó con la naturalidad de quien trata con transeúntes y vecinos. Cuando él preguntó por el dulce especial del día, ella respondió mostrando uno en la palma de la mano, como si enseñara una pequeña joya. Hablaron poco, lo necesario, el precio, el nombre del dulce, un comentario sobre el clima, pero había algo en su sonrisa que parecía sostenerlo. Él, que estaba acostumbrado a conversaciones medidas por obligaciones y estrategias, se sorprendió al notar cómo una simple porción de dulce lo hizo suspirar, como si esa textura y ese sabor le devolvieran una calma que el champán y los cócteles no le daban. El dulce tenía canela, un cacao ligero y algo que Beatriz no sabía nombrar, pero que todos reconocían: paciencia. Compartirlo fue un gesto casi ceremonial. Ella envolvió el pote con papel marrón, ató una cinta y se lo entregó con las manos templadas por el trabajo. Él la miró mientras lo hacía y por primera vez en mucho no pensó en su agenda. Pensó en el sonido de sus dedos cuando rozaron el papel. Fue una interacción breve, casi sin palabras, pero intensa por su sencillez, el polvo en el camino,
el sabor que se quedó en la lengua, la forma en que la tarde se volvió más lenta de repente. Al despedirse, él sintió una sensación rara, como si una puerta que no había sabido que necesitaba abrirse se hubiese entornado apenas. Subió al auto y empezó a alejarse, pero algo lo frenó. El brillo cálido en la ventana de la mercería, la certeza de que volvería. No era idealismo, era curiosidad mezclada con alivio. Esa misma noche, en su departamento alto, con las luces lejanas como ojos de la ciudad, el pote de dulce se apoyó en la mesa del comedor, y cada vez que él pasaba por al lado, sus recuerdos del sabor lo devolvían a aquella mirada. Al día siguiente regresó. Esta vez no fue a comprar el dulce por el dulce. Buscó excusas, pequeñas razones para volver. Preguntar por la receta, comprar hilo en la mercería, comprobar si tenían otra tanda de lo que le había gustado. Beatriz lo recibió con una leve sorpresa, como si no esperara volver a verlo tan pronto. «Pensé que era turista», dijo ella, y él se sonrió. No dijo la verdad, que algo en su pulso se había suavizado desde que la miró a los ojos. Empezaron a hablar más. Ella le contó que los fines de semana vendía dulces en la plaza, que su tía Rosa la ayudaba a mantener la mercería viva, que había aprendido a cocinar de su abuela. Él habló de viajes, pero no en tono de vanagloria. Hablaba de ciudades que le habían parecido hermosas, pero donde siempre había existido una sensación de extravío. Ella no le enjuició. Le ofreció un lugar en una silla de madera para que comiera ahí mismo, entre frascos de botones y rollos de cinta. ¿No te ha pasado que a veces buscas algo y sin esperarlo, lo encuentras en la rutina de alguien más? Con cada visita, la relación se fue tejiendo con hilos menudos. Una taza de café compartida en silencio, una entrega de dulces a una vecina que le pedía 2 potes para su sobrino, la manera en que Beatriz doblaba los billetes antes de guardarlos. Julio comenzó a hacer pequeñas cosas para ayudar. Cargaba cajas cuando hacía falta, llevaba paquetes a la moto del repartidor y en más de una ocasión se quedó a esperar bajo la sombra de un árbol hasta que la tía Rosa terminara con las cuentas del día. La tía Rosa era una mujer de palabras justas y mirada franca, con una risa que parecía salirle de la tierra misma. Tenía una forma de observar que devolvía la verdad sin adornos. Cuando vio que él llegaba repetidas veces, la primera reacción fue un silencioso escrutinio. No dijo nada sobre su ropa o su auto. Preguntó por lo que realmente importaba. «¿Qué buscas, hijo?» A veces las preguntas más directas llegan con cariño. Él no respondió con definiciones, respondió con honestidad, que estaba buscando calma. La tía Rosa asintió, como si ya supiera que había gente que venía a la mercería no solo por los dulces, sino por la sensación de ser sostenido por un lugar pequeño que no exige. Las visitas se volvieron una costumbre que nadie había planeado. Julio no renunció a su vida, pero empezó a encajar en otra sin darse cuenta. Llegaba a tomar un almuerzo en el único restaurante de la plaza, un lugar de mesas de plástico y ventiladores que giraban despacio. La comida era simple, arroz con guiso, ensalada, la sopa del día. No había un menú de etiquetas, solo platos hechos con cuidado. Allí, en la mesa junto a la ventana, entre vecinos y comerciantes, él aprendió algo que le había sido esquivo. La tranquilidad de comer sin revisar el teléfono a cada rato. Beatriz, con voz baja pero franca, le contaba historias del barrio. La señora que dejó de vender pan por la enfermedad, el muchacho que estudiaba de noche para ser mecánico, la vecina que tejía gorros para quien los necesitara. Era un universo donde las sorpresas no tenían bandeja de plata, sino una bolsa con pan bajo el brazo. En uno de esos almuerzos, mientras la tarde caía con una luz que hacía todo más dulce, alguien dejó sobre la mesa una caja con manuales de costura. Era para la mercería.
Beatriz la abrió y empezó a revisar los contenidos con una atención que a Julio le pareció sagrada. Observó la forma en que ella acariciaba el papel, como si cada cosa tuviera una historia. Él le preguntó por qué le gustaba tanto el trabajo. Ella contestó con una sencillez que le enmudeció. Porque me conecta con la gente. Me hace parte de sus historias, me recuerda quiénes somos. No era una frase hecha. Era una declaración de su pacto con lo cotidiano. Aquel tipo de declaraciones generaban en él una mezcla de admiración y temor. Admiración porque la quietud que Beatriz tenía no era resignación, sino elección. Temor porque el ritmo de su propio mundo, tan marcado por el flujo de responsabilidades, parecía invadir sin permiso cada vez que intentaba acercarse más. ¿Cómo se concilia un reloj que no para con otro que entiende la belleza de la espera? Preguntas así no se responden con lujo, se responden con tiempo y con pequeños actos. Hubo días de lluvia, y esas jornadas trajeron consigo una peculiar intimidad. La mercería se volvía más cerrada. La gente entraba con paraguas goteando y la conversación, por algún acuerdo tácito, se volvía más profunda. En un día en que la lluvia no cesaba, Beatriz preparó un puesto en la acera con una lona vieja para no mojar los dulces. Julio apareció con botas embarradas y una chaqueta que olía a ciudad. Ella le entregó un paquete, y en el intercambio sus manos se rozaron. Fue un roce sin teatralidad, apenas un contacto de piel que dejó una marca de asombro en ambos. Ninguno habló de lo que ese roce significaba, no hacía falta. El reconocimiento existió en el silencio, dos cuerpos sabiendo que algo más estaban haciendo. No todo fue simple. Las diferencias afloraban como pequeñas grietas que, si no se cuidaban, podían ensancharse. Un día, un colega de Julio lo llamó con una oportunidad laboral que implicaba viajes aún más constantes. Él lo contó con emoción, como quien comparte un triunfo, pero la alegría que se dibujaba en su voz golpeó la calma que había empezado a construir con Beatriz. Ella escuchó con una serenidad que no fue neutralidad, fue evaluación. Tal vez entendió en ese instante que amar a alguien con una vida así significaba aceptar ausencias. Se siguieron viendo, pero después de esa llamada la conversación tuvo pausas más largas, preguntas más firmes. Ella no quería ser una nota al margen en la agenda de nadie, no porque reclamara ser el centro, simplemente porque había aprendido que el cuidado mutuo se demuestra con presencia. ¿Qué buscas cuando te vas lejos?, le preguntó una tarde, mientras barría la puerta de la mercería. Él contestó con la verdad que a veces duele. Busco ir a donde algo me haga sentir vivo. Beatriz asintió, sus ojos tranquilos como un estanque. Y si lo que te hace sentir vivo aparece aquí, ¿qué harías? Él titubeó. La pregunta no admitía respuestas rápidas. Los encuentros también trajeron momentos de camaradería, distintos a cualquier otra relación anterior de Julio. Hubo una tarde en que lo invitaron a ayudar con las entregas. El trabajo consistía en pasar por casas cercanas, dejando potes de dulce, saludar a ancianos y dejar sonrisas. Él aceptó sin pensar en el efecto que tendría en su figura pública. Nadie allí estaba pendiente de su estatus. Aprendió a cerrar puertas con timidez, a dejar potes en porches, a recibir las gracias de gente que apenas tenía voz para agradecer. Volvía al auto con las manos pegajosas de azúcar y con una sensación que no sabía describir. El placer de ser útil sin fanfarrias. Esa utilidad no transformó su vida de la noche a la mañana. No hubo epifanías instantáneas ni promesas rotas por el camino. Lo que sí ocurrió fue una acumulación de instantes que fueron moldeando algo más quieto dentro de él. La capacidad de esperar, la posibilidad de encontrar placer en lo sencillo. Beatriz, por su parte,
Empezó a ver en él algo distinto a lo que había imaginado. No solo un hombre con recursos, sino alguien que, poco a poco, ejercía la humildad de aprender a estar en lugares distintos al suyo sin querer dominarlos. En las conversaciones crecieron confesiones suaves. Él contaba que en los hoteles había veces en que se sentía como si la vida fuera un tren que no le permitía bajar. Ella contaba que, cuando era niña, le gustaba esconderse en la cocina para observar a su abuela hacer postres y que en esos momentos sentía que el tiempo se detenía. Esas confesiones eran pequeñas semillas que germinaban en conversaciones nocturnas o en silencios compartidos mientras miraban a la gente pasar por la plaza. La plaza mismo parecía un personaje más, con sus bancos de madera, el kiosco antiguo, las aves que buscaban migas y las farolas que se encendían apenas anochecía. Era en ese lugar donde la intimidad crecía sin más artificios. A veces, sin previo aviso, surgían gestos que lo decían todo. Una noche, después de una jornada larga, Beatriz lo invitó a sentarse en el umbral de su casa. Había poca luz, la que provenía de una lámpara de aceite en la cocina y un humeante pote de dulce en la mesa. Ella le ofreció agua y él aceptó. No hubo música, no hubo palabras que justificaran lo que pasaba. Solo una compañía que no exigía pruebas. Él notó la forma en que el aire olía distinto ahí, más suave, como si la casa misma respirara y le enseñara a él a hacerlo. Para él, aquello era nuevo. Aceptar la quietud sin llenarla con ideas, simplemente existir. A medida que las semanas pasaban, las historias pequeñas sumaban peso. Los vecinos empezaron a hablar de aquel hombre elegante que venía cada tanto a la mercería. Algunos sospechaban motivos, otros solo sonrieron y siguieron con sus vidas. Para la tía Rosa, en cambio, era un tema de observación práctica. Si vas a meterte en algo con él, niña, mira bien. Su comentario no era un juicio frío, sino una advertencia cariñosa. Beatriz lo escuchó, y su respuesta fue una mezcla de honestidad y miedo. No quiero perder lo que tengo. Lo dijo con la franqueza de quien sabe el valor de su mundo. Y eso fue importante para él, escucharla decir con claridad sus límites. El miedo, esa sombra inevitable, apareció en distintos formatos. En Beatriz era el temor a perder su identidad, a que la atención fuera una desviación que terminaría por deshilachar su rutina. En Julio, el miedo era otro, que su vida fuera arrastrada por el vértigo nuevamente, que la calma fuera apenas un espejismo fácil de olvidar. Ambos sabían que el amor, si existía, no era una terapia que borrara angustias. Era una decisión diaria que exigía cuidado y presencia. Esa conciencia los hizo más cautelosos, más precisos en los gestos. Hubo también pequeñas pruebas. Una vez, una llamada de su mundo citó a Julio de improviso para una cena con clientes. Él dudó, miró su reloj y sintió la tensión entre el deber y la nueva afinidad que lo llamaba a quedarse. Al final fue a la cena. La cena fue larga, llena de discursos y brindis, donde la conversación raramente tocó lo real. Al día siguiente, se presentó en la mercería con la culpa visible en el gesto. Beatriz lo recibió con una calma que no era castigo. Era un poner en palabras lo que había pasado. No se trata de estar siempre, se trata de estar cuando se está, le dijo. Él guardó esas palabras como quien guarda un mapa. Comprendió que su mundo y el de ella no se alineaban de modo automático. Había que construir puentes pequeños y sólidos, no atajos llamativos. En otra ocasión, durante una tarde que olía a tierra mojada, un vecino bromeó sobre cómo un hombre como él podía encontrar tiempo para aprender a preparar el dulce. Julio rió y, sin quererlo, ofreció una respuesta que sorprendió. Quiero aprender. No era una frase de capricho, era un anuncio tácito de su disposición a entrar en lo cotidiano. Beatriz lo miró con curiosidad y alivio.
no porque necesitara que él se transformara, sino porque ver a alguien dispuesto a aprender era ver a alguien dispuesto a permanecer. La relación entonces no avanzó por aceleraciones dramáticas, sino por acumulación de gestos. Él arreglando una puerta que se atascaba en la mercería, ella trayendo una manta cuando una noche se anunció fría, él acompañándola a entregar dulces a una anciana enferma, ella escuchándolo contar historias de ciudades que nunca visitó. En cada gesto había una decisión silenciosa: dejar que la vida de cada uno entrara en la del otro sin anularla. Y así llegaron al día en que, sin grandes actos, la tensión entre lo que temían y lo que deseaban se volvió palpable. Fue en la plaza, en una tarde en que el sol se inclinaba y el viento traía el olor a tierra seca. La gente pasaba a su ritmo usual: niños en bicicletas, una pareja que discutía en voz baja, un vendedor de empanadas anunciando su turno. Se sentaron en un banco de madera, el mismo donde muchas veces se habían cruzado miradas. Él llevaba una bolsa con libros que había comprado por capricho. Ella tenía un recipiente con un dulce nuevo, hecho esa mañana. Él miró su mano, la puso sobre la suya sin pedir permiso, y la sensación fue de una sinceridad completa, un gesto sin pretensiones. «Bea», dijo él con voz más baja de lo habitual, y en esa simple abreviatura había una ternura que lo sorprendió. No había ruido de fondo importante. La plaza parecía haber hecho un alto para escuchar. Ella lo miró y en su rostro se mezcló la sorpresa con una seriedad que no era fría. «¿Qué pasa?», preguntó ella. Él respiró. Algo en su estómago se movió como si las palabras fueran peces que intentaban salir. «Quiero que sepas que esto me toca. No sé si es amor o algo que todavía no sé nombrar, pero te quiero pedir algo: tiempo. Tiempo para intentarlo, para estar. No prometeré que será fácil, ni te prometo que renunciaré a todo, pero te ofrezco mi presencia y mi voluntad de cuidar». La franqueza con la que lo dijo fue una pequeña revolución. No hubo promesas grandilocuentes ni declaraciones destempladas, solo una oferta concreta. Ella escuchó con atención. Había en su mirada una lucha entre la ternura por lo que le ofrecían y la responsabilidad a su propio ritmo de vida. Finalmente, con suavidad, respondió que ella también tenía miedo. Temía perder su mundo en un proceso que solo podría conocerse con el tiempo. Admitió que le gustaba su compañía, que su paz no se había visto alterada, pero que quería estar segura de no diluirse. Propuso algo que no sonaba a compromiso eterno, sino a prudencia amorosa. Probar, con reglas sencillas, con pequeños acuerdos, con la claridad de que ambos podían retirarse si aquello dañaba lo que más valoraban. La propuesta era menos romántica que real. Quería conversaciones honestas, cuidado en los gestos y la promesa de no transformar la relación en un escape. El momento fue íntimo. Pasó algo en la plaza que no necesitó ser anunciado. La gente siguió con su vida, y sin embargo, para ellos, el mundo tuvo una posición distinta. Echaron a andar una especie de ensayo de convivencia que no fue dramático. Él empezó a aparecer más temprano y a quedarse a tomar el té. Ella empezó a contarle cómo le iba en el día, y en la medida que la confianza crecía, los silencios se volvieron menos incómodos. Uno de esos silencios se llenó con la decisión de probar sin prometer finales. No todo estaba resuelto, claro. Las dudas seguían allí como un eco. Había gestos que los comprometían y otros que los ponían a prueba. Una tarde, al caer la tarde, él la acompañó caminando por un sendero que bordeaba la plaza hasta la casa donde ella vivía con la tía Rosa. El camino fue quedando atrás con su polvo y sus sombras. Había en el aire una sensación de posible cambio que, además del brillo de la tarde, traía consigo una pregunta obvia. ¿Estarían dispuestos a sostener aquello que había comenzado?
Cuando llegaron a la casa, la puerta se abrió y la lámpara lanzó una luz suave que calentó los rostros. Dentro, la cocina olía a dulces recientes. Sobre la mesa había un mantel gastado con un par de tazas. La tía Rosa los invitó a pasar con la naturalidad de quien siempre ve pasar a muchos. La casa era sencilla, pero no miserable. Sus paredes contaban historias de manos trabajadas y comidas compartidas. Julio se acomodó en una silla, observando los detalles. La forma en que la abuela de Beatriz había pintado un dibujo en la pared, una fotografía en blanco y negro, el reloj antiguo con su tic-tac constante, pequeño recordatorio del tiempo que no perdona. Beatriz fue a la cocina y volvió con una taza de té humeante. Él la tomó, le dio las gracias y notó con una mezcla de timidez y asombro que en esa simple acción había una lección de humildad. No fue un gesto de debilidad, fue la confirmación de que la vida estaba hecha de momentos repetidos que juntos construían algo mayor que ellos mismos. La tía Rosa, con su voz firme, echó un vistazo a ambos y soltó una frase que venía cargada de humor y de prueba. Ya que están aquí, ¿por qué no se quedan hasta que la luna suba? A veces las decisiones no se toman con la prisa del sol. La invitación tenía la intención de provocar, pero también la de ofrecer un refugio. Era un ofrecimiento práctico, pasar la noche allí, sin compromisos ostentosos, en un espacio donde la noche sirve más de compañera que de testigo. Julio la miró y por un instante pensó en la ciudad, en sus llaves sobre la mesa, en el piso alto que lo esperaba con sus ventanas iluminadas. Podía volver y presentar la invitación como una anécdota más en su historial de viajes y reuniones. Pero al mirar a Beatriz, a su sonrisa que no buscaba aplausos, a la manera en que su mano descansaba sobre la mesa, supo que lo que él necesitaba era una respuesta del corazón, no del hábito. La invitación de la tía Rosa no era un paso decisivo hacia el matrimonio, ni una promesa de vida perfecta. Era una pausa, una posibilidad de experimentar la cotidianeidad cercana. Beatriz lo observó. Sus palabras no necesitaban adornos. «Si te quedas», dijo con voz baja, «que sea porque quieres ver cómo somos cuando nadie mira, no por escapar de lo que tienes». La claridad de su condición lavó cualquier romanticismo exagerado. La noche ofrecía la oportunidad de conocer al otro en su verdadera forma, sin brillo ni trampa. Él asintió. No era una respuesta impulsiva, fue una elección lenta, medida. «Me quedo», dijo finalmente. No era el final de nada, era el comienzo de una prueba. La casa cerró sus puertas y la noche se desplegó con su manto discreto. Afuera, el pueblo respiraba en calma. Adentro, la conversación se volvió más íntima, con historias entrecortadas de infancia, canciones que nadie cantaba y confesiones pequeñas que cabían en segundos. Hubo risas contenidas, palabras que ayudaban a desarmar la distancia. A medianoche, cuando la tía Rosa ya dormía, se sentaron en la puerta con los pies descalzos sobre el umbral, y el silencio se volvió un territorio compartido. Fue entonces cuando, sin grandes declaraciones, se tomaron de la mano. Ese gesto fue sencillo y sin pretensiones, pero dejó en ambos una claridad nueva. La mano del otro era el símbolo de una posibilidad que requería continuidad. La noche, testigo de su decisión temporal, no garantizaba futuros eternos. Nadie prometió finales perfectos. Lo hermoso estaba en la gente que se elegía para pasar el día siguiente, en la posibilidad de despertarse y volver a decidir. Él apretó su mano con gentileza. Ella no retiró la suya. Y así, en el umbral de una casa común, bajo la complicidad de una lámpara amortiguada, algo quedó pendiente. No era una conclusión, sino una puerta entreabierta. Él sabía que al volver a su vida habría consecuencias, ajustes, conversaciones difíciles. Ella sabía que abrir ese espacio implicaba riesgos, pero también una oportunidad de cuidarse mutuamente. Afuera, la luna observaba sin juicio, apenas iluminando el polvo de la calle. Adentro,
El tiempo parecía haber tomado una decisión por ellos: seguir con cautela. La historia, entonces, no termina con un final perfecto. Empieza con esas noches, con esos intentos que prometen ser cotidianos, con la disposición a aprender a estar juntos sin borrar lo que cada uno considera esencial. Es allí, en ese lugar intermedio, donde reside la belleza mayor, no en un acto heroico, sino en la suma de preguntas honestas, gestos repetidos y la valentía de intentarlo. Si hasta ahora esta historia te ha tocado, dime en los comentarios de dónde nos miras. Me gusta imaginar cómo estos pequeños lugares del mundo reciben historias parecidas a esta, con plazas, calles polvorientas y casas que huelen a dulce. La historia continúa, porque aún faltan confesiones, pruebas y decisiones que medirán hasta dónde llega la voluntad de ambos. Pero en esta noche, mientras la ciudad dormía y dos manos se sostenían, algo cambió para siempre. La noche en el umbral quedó colgada en la memoria de ambos como un punto de partida discreto. No hubo promesas solemnes ni planes trazados con fechas, solo la sensación de que, por primera vez, podían permitirse averiguar juntos cómo se enlazaban dos ritmos distintos sin pisarse. Los días que siguieron no fueron una comedia romántica pulida, fueron una suma de decisiones pequeñas, de conversaciones a media voz y de gestos que con el tiempo se volvieron más claros que las palabras. A la mañana siguiente, la casa despertó con los sonidos habituales: la radio de una vecina, el carrito del pan rodando en la calle, el tintinear de la tacita de café en la cocina. Julio bajó la visera con la torpeza de quien aún no maneja las mañanas fuera de su rutina. Se quedó un rato en la esquina, mirando cómo Beatriz acomodaba un par de frascos nuevos en el estante. Ella lo saludó con un gesto que decía tanto hola como buenas tardes, y sin dramatismos le ofreció una porción de masa que necesitaba prueba. Él la tomó, la probó, y mientras masticaba, sintió que aprender a hacer algo tan sencillo era también aprender a quedarse. Los primeros intentos de ajustar sus vidas no fueron siempre precisos. Hubo confusiones de horarios, una reunión en el último minuto que lo hizo llegar tarde a una entrega, una visita inesperada de clientes que Jábulo no supo posponer y que dejó a Beatriz esperando. También aparecieron momentos de orgullo herido. Ella, tras un día extenuante, no quería escuchar historias de vuelos y hoteles. Él, al sentirse observado por costumbres que no comprendía del todo, a veces intentaba arreglar problemas con soluciones propias del mundo que conocía. Pero la clave no fue la ausencia de fricciones, sino la forma en que ambos las miraron, como señales para conversar, no como fallas definitivas. En una tarde templada, sentados en la mesa de la mercería que ya olía a papel y canela, se sentaron a hacer un plan humilde. Reglas para cuidarse. No fueron reglas inflexibles, sino acuerdos sencillos. Ella pidió honestidad cuando hubiera ausencias largas. Él pidió que se le avisara cuando sus viajes fueran inminentes. Acordaron que los domingos serían para la plaza, salvo casos de fuerza mayor, y que cada mes habría, al menos, una noche en la que Julio pasaría la noche en la casa de la tía Rosa, para que la convivencia fuera algo posible de entender. No resolvieron todos los problemas del mundo con esa charla, pero pusieron un mapa para orientarse cuando las dudas llegaran. Las rutinas comenzaron a crear una textura nueva. Julio aprendió a despertarse sin el tic-tac del trabajo en la cabeza. Aprendió a esperar el tiempo de la masa, a doblar billetes para guardarlos de forma precisa, a saludar por nombre a los vecinos. Beatriz aprendió a escuchar historias que no terminaban en una anécdota, sino en una búsqueda. Fueron gestos tímidos. Él le pedía que le enseñara a amasar y ella le mostraba la forma de estirar la masa sin apretar. Él le enseñaba a usar una app para llevar las cuentas de las entregas. Ella le enseñaba a hacer espacio para las cosas que no eran urgentes, pero sí necesarias.
Esas enseñanzas cruzadas, aparentemente banales, fueron construyendo un tipo de cercanía que no pedía sacrificios grandiosos, sino atención sostenida. Los vecinos de la plaza empezaron a adoptar esa rutina a su manera. Una señora que vendía empanadas los saludaba con una sonrisa cuando pasaban. El repartidor de diarios, acostumbrado ahora a la sombra de la tarde, los veía como parte del paisaje. La tía Rosa, por su parte, continuaba con su mirada práctica. A veces, al verlos juntos, soltaba comentarios que no eran ni aprobación ni condena, sino una medición de posibilidad. Veremos si esto dura cuando se enfrente con la rutina, decía, más por provocación que por duda real. Ella sabía que la vida no se decide en frases, lo que importa es la repetición de hechos pequeños. Un mes después de que Julio se quedara aquella noche, llegó una llamada que puso en tensión lo que habían venido cuidando. La empresa para la que trabajaba le ofreció dirigir una nueva sede en otra ciudad. Era una propuesta que implicaba mudanzas, viajes constantes y un ascenso que, en el mapa de su vida anterior, habría significado un triunfo definitivo. Lo contó sin adornos, en la ventanilla de la mercería, con las manos dentro del delantal de Beatriz y la cara traducida por la incertidumbre. Ella lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, ella respiró y dijo algo que lo dejó pensando. No quiero ser la excusa para que no vivas tus sueños, pero tampoco quiero ser un recuerdo mientras tú los vives. Ambos tuvieron que mirarse al espejo de esa frase. Julio sintió, por primera vez, el peso de sus decisiones sobre alguien más que no podía moverse con la misma facilidad. Le preocupaba perder las oportunidades profesionales, pero, por primera vez, la idea de que esas oportunidades lo alejaran de una paz nueva le costaba. Beatriz, por su parte, enfrentaba la duda de si aceptar una relación con una persona cuya vida podía alejarse con relativa facilidad implicaba caminar hacia una espera constante. No era un problema moral, era una cuestión de efectos prácticos y de vidas concretas que no encajan con la simple lógica del deseo. Decidieron entonces hacer lo que habían aprendido a hacer, conversar sin prisas. Llamaron a la tía Rosa, hablaron con un amigo de Julio que entendía de cambios y revisaron números. Julio pidió tiempo para pensar. No era una estrategia para aplazar, sino una petición honesta de espacio para tragicomponer las piezas. Ella aceptó. No fue una espera pasiva. Fueron semanas de diálogo con él, contando cada avance, y ella describiendo cómo se imaginaba lo que sería una relación con partes largas de ausencia. Fueron semanas de medir posibilidades y de ver que las respuestas no estaban en una decisión única, sino en cómo se iban a distribuir los riesgos. Finalmente, Julio tomó una decisión que no aniquiló su carrera ni la dejó intacta como antes. Negoció. No renunció al trabajo, pero buscó condiciones distintas. Propuso asumir la dirección con la alternativa de pasar semanas consecutivas en la nueva ciudad y luego regresar a su vida habitual para pasar tiempo suficiente con Beatriz. Ofreció, también, priorizar las semanas en las que sabía que habría festividades importantes en el pueblo. En la empresa, no todos celebraron su propuesta. Algunos la vieron como una renuncia a la ambición. Pero la alternativa de perder a alguien que había sido capaz de darle calma no le pareció una opción. Fue una decisión madura, no dramáticamente romántica, sino estratégica y afectiva. Beatriz, en su lado, sintió alivio. No era que él se aviniera a todo sin costo, sino que ambos estaban dispuestos a negociar sin perder su esencia. Aún así, quedaron claros los límites. Si la propuesta deviniera en un patrón de ausencias injustas y desproporcionadas, tendrían que revisarlo. La tía Rosa sonrió con esa mezcla de ironía y cura que solo ella tenía. Menos mal que pidió tiempo para pensarlo y no corrió a entregar el cinturón con su nombre grabado, dijo. Y todos rieron. No fue un final épico. Fue una meditación, un paso realista hacia adelante.
Con ese acuerdo en marcha, llegaron otras pruebas menos dramáticas, pero igualmente decisivas. Una temporada llegó con una enfermedad leve para la tía Rosa. Fue entonces cuando Julio mostró que sus manos no eran solo para abrir cuentas bancarias, sino para tender una cama, calentar un té, llamar al médico. Lo hizo sin luces ni testigos, y esos cuidados cotidianos fueron un aprendizaje mutuo. Ella comprendió que su decisión no había estado errada en ver en él algo capaz de persistir. Él comprendió que el cuidado no se reclama, se ofrece y se aprende. Hubo también una tarde en que la mercería recibió un encargo grande para una fiesta del barrio. Beatriz anunció que necesitaría ayuda con las entregas, y Julio, naturalmente, se ofreció. Fue una jornada larga de suéteres manchados y sonrisas cansadas, de saludos de caballeros mayores que recordaban otras épocas y de niños que querían lamer la tapa de los potes. Al terminar, cansados pero contentos, sentados en la vereda con la caja vacía a sus pies, Julio miró a Beatriz y comprendió que el peso de la caja había sido menor que el de su corazón. Llevar algo en las manos podía enseñarle a sostener una vida. La historia ganó textura con esos episodios aparentemente pequeños. Una mañana en que él le rompió un plato, y en vez de disculparse con la celeridad del que no quiere confesar torpezas, se quedó a lavar y a escuchar las historias que el plato roto había desencadenado. Una tarde en que Beatriz aceptó ir con él al estreno de una exposición en la ciudad, se sintió extraña entre esos zapatos y comidas sofisticadas, pero encontró en la calma de Julio un refugio que no era la decoración, sino su compañía. Aprendieron a presentarse ante el mundo con la honestidad de dos personas que no esconden sus paradojas. No todo lo que vino fue armonía. Algunas discusiones más difíciles pusieron en evidencia heridas que no habían desaparecido por el hecho de estar juntos. Hubo un episodio que los enfrentó con la realidad de que no bastaba la buena voluntad. Una tarde, tras una discusión mal llevada, se dijeron cosas que dolieron. Julio, frustrado por no poder estar presente en un evento importante de la mercería, habló con la impaciencia de quien no entiende las prioridades del otro. Ella, herida, le recordó que su vida era un tejido frágil que costaba recomponer cuando alguien no lo cuidaba. Pasaron días en los que la distancia fue un reflejo de la decepción. No era una ruptura definitiva, fue una pausa para revisar cómo estaban interpretando las promesas. Ambos supieron que las relaciones no se sostienen en idealizaciones, sino en la capacidad de reparar. La reparación llegó con una conversación sincera en la que él reconoció su parte y ella su miedo. Hablaron de lo aprendido, de las veces que cada uno había sentido abandono, de las veces en que habían sido egoístas sin proponérselo. No hubo juramentos pirotécnicos, hubo un acuerdo de intencionalidad, más preguntas, menos suposiciones, más comunicación sobre viajes y sobre cambios de planes, más oportunidades para incorporar al otro en decisiones que parecían solo propias. Ese proceso fue quizás menos cinematográfico que una gran declaración, pero fue más real. Aprendieron a reconstruir, y en esa reconstrucción encontraron la dignidad de la vida compartida. En medio de estos altibajos, la plaza siguió siendo su lugar de referencia. Fue allí donde, en una tarde de finales de verano, decidieron sembrar algo simbólico. Un pequeño árbol junto al banco en el que tantas veces habían hablado. No fue una ceremonia pública ni un evento grandilocuente. Fue una madrugada en la que acudieron con una pala prestada, una planta sacada de un vivero modesto y una botella de agua para regarla. Invitaron a la tía Rosa y a un par de vecinos que se ofrecieron a ayudar. La tierra que tomaron entre las manos tenía olor a barro y a promesa. Plantar el árbol fue un acto práctico. Se comprometieron a regarlo juntos, a cuidarlo cuando vinieran las heladas,
a vigilar que las raíces crecieran sin que el viento las arrancara. Ese gesto sencillo y repetible les enseñó otra cosa vital. Las promesas se sostienen con trabajo sostenido, no con dramatismo. Cuidar un árbol iba a exigirles salir de la comodidad y hacer algo que necesitaría continuidad. Si lo hacían, el árbol podría ser testigo de sus estaciones y, con los años, de los cambios que la vida impone. Si no, sería simplemente otro intento olvidado. Elegir regarlo fue una metáfora que ambos comprendieron con las manos enlazadas en la tierra. Hubo también un momento dulce que quedó para la memoria de la mercería. Llegó un día en que Julio preparó un tarro con una mezcla nueva, probada a medias, y lo llevó envuelto en papel marrón para entregárselo a Beatriz. En la nota, simple, escribió: «Para seguir aprendiendo». Ella rió al leerlo, lo abrió y probó la mezcla. No estaba perfecta, pero estaba hecha con paciencia. Ese regalo fue una confirmación silenciosa. Los actos de afecto no necesitan ser grandiosos para ser decisivos. Con el tiempo, la presencia de Julio en la comunidad dejó de ser un misterio para convertirse en un componente más del barrio. Empezó a intervenir en pequeñas cosas, a ayudar a organizar una feria de emprendimientos, a sostener conversaciones con los jóvenes que querían aprender oficios, a aportar ideas para mejorar la señalización de la plaza. No lo hizo para mostrarse, lo hizo porque descubrió que la pertenencia también se construye con gestos sostenidos. Beatriz, al ver que su compañero quería integrarse sin borrar las formas de vida locales, encontró más razones para confiar. La vida, sin embargo, mantuvo su textura compleja. Hubo ausencias largas por trabajo, días en que la ciudad lo reclamó y otros en que la mercería estuvo desbordada sin su ayuda. Pero también hubo una red que se fue tejiendo. Amigos nuevos, experiencias compartidas, la sensación de que la decisión de intentarlo había creado una responsabilidad de ambas partes. No fue un cuento con final perfecto, fue la historia de dos personas que elegían de nuevo cada día. La noche en que decidieron formalizar los cuidados que ya estaban practicando, lo hicieron sin fanfarrias ni trámites. Se sentaron en la sala de la casa de Beatriz, frente a la lámpara que siempre dejaba una luz tibia sobre la mesa. Repasaron acuerdos, hablar antes de aceptar viajes largos, respetar los domingos de la plaza, salvo causas mayores, buscar soluciones prácticas cuando surgieran contratiempos, mantener la honestidad como norma. No fue una lista para archivar, fue un pacto de sentido común, escrito en un papel que colocaron en un cajón y del que, de vez en cuando, sacaban para recordar. Ese documento no garantizaba que no surgirían problemas, pero sí que existiría una voluntad por enfrentarlos juntos. Los meses se fueron acomodando como páginas de un diario sin fecha. Cada una traía su propio color. Una temporada de lluvia en que la mercería tuvo más trabajo. Un invierno en que las manos se entumecían y las mantas eran bienvenidas. Una primavera en que el árbol que plantaron dio sus primeras hojas, pequeñas y verdes. La comunidad, que al principio observaba con curiosidad, empezó a contar pequeñas historias sobre ellos. Cómo él había enseñado a un chico del barrio a coser una botas. Cómo ella había preparado un postre para una vecina que necesitaba compañía. Esos relatos no eran relatos de perfección, sino de corresponsabilidad. Un día, sin grandes anuncios, Julio decidió que quería que Beatriz conociera un poco más de su mundo, pero de una manera que les permitiera a ambos no perderse. La invitó a pasar una tarde en su departamento alto. Ella aceptó con cierta timidez. La ciudad la recibió con luces más intensas de lo que recordaba, con veredas pulidas y gente que parecía moverse en una coreografía distinta. Entraron al edificio y hubo un momento en que ella, parada en el balcón, con el ruido de la avenida abajo, exhaló. No era un rechazo,
sino comprensión. Él, a su lado, no le ofreció discursos, le ofreció la mano. Pasearon por el apartamento, y ella notó lo que en otro tiempo la habría extrañado: la limpieza impecable, los objetos ordenados, la sensación de que todo era funcional. Pero en lugar de sentirse pequeña, encontró en la sala una silla que le permitía mirar sin adjetivos. Se sorprendió a sí misma cuando publicó una foto con un pequeño comentario invitando a celebrar la tarde. No necesitó fingir estar cómoda para no decir la verdad. Se sintió extraña, pero segura. Esa visita fue un paso más, una de muchas pequeñas pruebas en las que ambos se mostraban sin teatralidad. Al volver a la plaza, ella comentó que la ciudad no era su lugar, pero que había disfrutado de ciertos detalles: una lámpara antigua, un libro que encontró en una repisa. Él escuchó con atención, sin intentar convencerla de nada. Había aprendido a no imponer y a proponer. Los años, si es que se pueden medir así en una historia que busca ser bella por su cotidianeidad, empezaron a dejar huellas visibles. El árbol que habían plantado ya ofrecía una modesta sombra en verano. La mercería tenía un nuevo cuadro en la pared que registraba las entregas más importantes. La tía Rosa se movía con menos prisa y más carcajadas. Había días en que Julio todavía se iba por semanas, pero las semanas ya no eran una excusa para la distancia. Eran parte de la vida que ambos habían negociado. Cada regreso suyo venía con un pequeño gesto que demostraba cuidado. Un paquete con algo que ella había mencionado de pasada. Una tarjeta con una frase sencilla, la disposición para escuchar lo que había ocurrido en su ausencia. Lo más valioso, sin embargo, era que la paz que tanto lo había atraído en un inicio no era algo que ella le brindara como un favor, ni algo que él hubiera comprado con renuncias espectaculares. Era el resultado de la acumulación de actos de respeto, dejar que cada uno tuviera su mundo, aprender los códigos del otro, reparar cuando era necesario, celebrar cuando el otro triunfaba, regar el árbol los días que no tenían ganas. Era la belleza de lo cotidiano convertida en compromiso. No hubo un momento final en que se anunciara que todo estaba resuelto. Más bien, hubo una secuencia de mañanas en las que ambos se despertaron sabiendo que esa jornada continuarían el cuidado. En una de esas mañanas, mientras desayunaban en la mesa de la mercería con la luz entrando por la ventana y las tazas humeantes, Julio tomó la mano de Beatriz y la sostuvo un segundo más. No fue un acto dramático, fue un gesto lleno de historia. Ella le sonrió y le dijo con la calma que la había hecho única: «Quiero seguir mirándote así, incluso cuando haya cosas que no entienda». Él respondió con la misma sencillez: «Y yo quiero aprender a entender cuando no lo logré». Esa frase, humilde y concreta, resume por qué la historia que vivieron podría considerarse una de las más hermosas que alguien pueda ver. No porque transformara vidas con un gesto único, sino porque les enseñó que la belleza real nace de la paciencia y del trabajo compartido. No fue una historia de rescates ni de finales apresurados, fue, en cambio, una lección sobre la valentía de elegir cada día. Eligieron una y otra vez, y en esa elección se fueron formando. Si esta historia te tocó, si sentiste alguna vez la necesidad de buscar algo parecido en tu vida, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Suscríbete si quieres escuchar más relatos que celebren las pequeñas grandes decisiones, las que no se anuncian en titulares, sino que se sienten en la textura de los días. Gracias por acompañar este viaje. La belleza, muchas veces, está en la suma de lo cotidiano y en la voluntad de intentarlo.